Vamos a resolver el siguiente ejercicio identificando primero cuál sería el caso de la tabla que pudiéramos aplicar. Recordábamos, aquí tenemos en nuestra tabla la condición que les decía en el ejemplo de número 1, que nos dice pues cuál caso nos deberíamos de elegir para resolver. Primero, pues tiene que coincidir con una de las formas. Los primeros 4 casos hablan de funciones que están de senos y cosenos, es donde los podríamos buscar. Los otros casos no traen funciones de seno y coseno. Entonces primero empezamos a descartar para saber cómo lo vamos a resolver con los que traen funciones de seno y coseno. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros vamos a identificar la condición. Dice, puede ser una integral donde esté un seno con una potencia n o una integral de un coseno con una potencia n. Y dice que n es un entero impar positivo. Entonces esta condición no es para nosotros porque nuestra n o nuestra potencia es un entero par. Entonces descartamos que sea caso número 1, no es caso 1. Y luego en el caso número 2 dice que están multiplicando un seno y un coseno, o sea, tienen que estar multiplicando. Bueno, ya ni siquiera vemos la condición porque nos está hablando que hay una multiplicación, entonces nomás tenemos una función, tampoco es el caso 2. Igual el caso 4 nos habla de funciones donde están multiplicando un seno por un coseno, o un seno por un seno, o un coseno por un coseno. Entonces, también la condición es que estos m y n sean cualquier número, o sea, los argumentos tendrían que ser distintos. Tampoco cumple. Entonces, ya solamente de los 4 podemos elegir, pues tendría que ser uno de estos. Dice donde n y m son enteros pares positivos. O sea, puede ser que esté solamente un seno, pero que su potencia sea par, o sea, solamente un coseno y su potencia sea par para elegir esta forma. Por ejemplo, si nosotros elegimos que tenemos un seno con una potencia par, cuadrado, cuarta, sexta, pues tendríamos que aplicar esta parte que está por aquí. Si nosotros decimos que tenemos un coseno con una potencia par, entonces le corresponde esta identidad. Si nosotros tenemos un seno que multiplica por un coseno, donde dice que tendrían que ser potencias pares, pues tendríamos que aplicar esta identidad que nos sugieren. ¿Ok? Recordábamos que decíamos hace un momento que para poder hacer estos problemas teníamos que acomodarlo de una manera para poderlo expresar. Por ejemplo, pudiéramos escribir nuestro problema de una forma que esté al cuadrado. Por ejemplo, podríamos escribir coseno cuadrado de 3x por coseno cuadrado de 3x por diferencial de x. Y de esta manera ya podríamos aplicar la identidad, que en este caso la identidad que nos sugieren de un coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Entonces podríamos reescribirlo de esa manera. Ok, entonces escribimos integral y en lugar de tener coseno vamos a sustituir y sería, nos quedaría aquí 1 más coseno, dice aquí, de 2 veces ese argumento. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por 3 y nos darían aquí 6x, y eso está dividido en 2. Ahí estamos cambiando uno de los cosenos y el otro pues sería exactamente lo mismo, ¿no? 1 más coseno de 2 veces, que serían 6x entre 2 por el diferencial de x. Bueno, entonces aquí ya podríamos empezar a multiplicar para resolver. Vemos que nos puede apoyar que esto pues es lo mismo. Lo podemos escribir desde un principio, podemos haber escrito coseno cuadrado al cuadrado. Entonces esto, si lo multiplicamos, también nos quedaría como 1 más coseno de 6x que divide a 2, y todo esto al cuadrado por dx, ¿verdad? Porque lo multiplicamos y nos quedaría de esta manera. Entonces, para resolver este ejercicio, por ejemplo, tenemos que desarrollar el binomio de la parte del numerador, porque tenemos esa suma, y en el denominador simplemente podemos elevar con nuestra potencia, en este caso al cuadrado. Entonces nos quedaría la misma integral del primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, nos quedarían 2 coseno de 6x más el segundo al cuadrado, nos quedarían coseno cuadrado de 6x, todo esto dividiendo en 4 por el de x. Entonces aquí lo que hicimos es que uno de los cosenos cuadrados, al hacer esto ya lo descompusimos, nos sigue quedando 1,
Pero pues si vemos con las identidades lo que hacemos es que estamos reduciendo la potencia. Entonces nos quedan tres integrales, donde la tercera sigue teniendo un caso número 3, que es el que estamos resolviendo. Entonces empezamos a acomodar las integrales. La primera nos quedaría 1 por dx entre 4, nos quedaría un cuarto de la integral del diferencial de x más 2 cuartos de la integral de coseno de 6x, ¿verdad? Este 2 y el 4. El 4 está dividiendo para todos, más un cuarto de la integral del coseno cuadrado de 6x. Ah, bueno, todos van multiplicados por el de x, ¿verdad? Entonces, estas dos integrales, la del de x, pues ya sabemos hacer, es de la regla número 1, de las reglas básicas, y esta pues también tiene su integral de manera directa, que lo podemos resolver. Dice que la integral del coseno es igual a seno positivo. Bueno, vamos a reescribir esto, voy a mover un poco la pantalla. Lo que nos había quedado para continuar con nuestro ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, dijimos que lo podemos, bueno, antes de acomodarlo, bueno, vamos a resolverlo. Un cuarto de x, la integral de x dijimos que era x. Y aquí recordamos que, por ejemplo, para hacer integrales de funciones trigonométricas, pues les decía que la u, en este caso, que es el argumento, son 6x. Y eso paso ya a veces lo omitíamos, ¿no? Que decíamos, bueno, esto nada más, esta parte va a salir dividiendo su fracción o su derivada. En este caso, pues la derivada de eso nos quedarían 6 de x, que si lo despejamos, pues nos quedaría, por ejemplo, más 2 cuartos, que podemos simplificar en un medio, de la integral de coseno de u por du entre 6, ¿verdad? Por el despeje que hacemos de la derivada. Entonces, ese nos quedó. Podemos escribir ya nuestra respuesta como un cuarto de x más 1 sobre 12 de la integral del coseno, que dijimos que viene su formulario y es seno de 6x. Y ya resolvimos esta integral. Para la tercera integral tenemos que identificar que seguimos teniendo un caso número 3. Tenemos todavía una función de un coseno al cuadrado. Y para cambiarlo, nuestro coseno cuadrado, dijimos ahorita, la identidad que nos sugiere dice coseno cuadrado de u es igual a 1 más coseno de 2 veces la u entre 2. Entonces vamos a acomodarlo aquí, nos quedaría más un cuarto de la integral de 1 más coseno de 2 veces 6x, nos quedarían aquí 2 por 6, nos quedarían 12x, y eso está dividiendo a 2 por el de x. Entonces de nuevo, ya simplificamos, pero podemos, de aquí vamos a sacar dos integrales. A las dos les afecta, a las dos están dividiendo en 2, entonces nos queda más un cuarto que ya teníamos, y luego aquí va a salir un medio de la integral de dx, 1 por dx sale eso, y luego más, de nuevo, un cuarto por un medio, porque está afectando a los dos, de la integral de coseno de 12x diferencial de x. ¿Ok? Entonces, esto salió de la segunda, cuando estamos simplificando, que seguimos teniendo una potencia par. Entonces, ya podemos resolver. Por ejemplo, en la primera teníamos un cuarto de x más 1 sobre 12 de seno de 6x más un octavo de x, que es la integral del de x, más, pues aquí también sabemos que va a salir, como en esta integral salió la derivada de 6x, salió 6, entonces aquí también saldrá, en este caso, un octavo de lo que esta parte que está aquí, y luego saldría ese de 12x, su derivada saldría 12, y la integral del coseno, que dijimos que era la función de seno, de 12x más la constante. Entonces aquí al final, pues nada más multiplicaríamos ahí 8 por 12 para simplificar, 96. Bueno, podemos también juntar un cuarto de x más un octavo de x y seguir simplificando.
Entonces, para poder terminar nuestro ejercicio, hacemos la suma de la fracción y dejamos escrito la función de seno. No lo podríamos juntar este seno de 6x con este de 2x porque son distintos, solamente se quedarían escritos. Y los que sí podemos juntar es el cuarto de x más el octavo de x.